No hay acusación más pesada que la de un depredador. Y en el caso de David, las calles dicen que lo suyo va todavía más hondo. Ya hay rumores sobre cómo se verán sus días tras las rejas. Y créeme, su vida en la celda no pinta nada dulce. That's when they opened that front hatch on the Tesla and found the bag with the body parts. And they call that the frunk, if I'm not mistaken, in the front of the Tesla. It's like the trunk in the front. Todo explotó con el cuerpo hallado en el Tesla, un descubrimiento que sacudió internet y que parecía sacado de un documental de Netflix. Lo que comenzó como una mañana cualquiera en septiembre de 2025 se transformó en uno de los escándalos más salvajes que la música ha presenciado. El 8 de septiembre de 2025, trabajadores de Hollywood Tow, un simple depósito de autos en Los Ángeles, toparon con algo que volteó la carrera de D4B de cabeza. Una llamada rutinaria por un auto con un olor extraño terminó en un caso de homicidio, y desde entonces las redes no paran de arder. No era un coche cualquiera. Un Tesla Model 3 del 2023, impecable y registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido mundialmente como D4BD. Apenas 3 años antes, era un adolescente de suburbio editando montajes de Fortnite en su cuarto. Para los 20, ya era un fenómeno del R&B con más de 30 millones de oyentes mensuales y miles de millones de streams gracias a hits como Romantic Homicide. De la habitación a los billboards en un abrir y cerrar de ojos, pero esa mañana nada de eso importaba. El Tesla llevaba abandonado unos 5 días en la esquina de Bluebird Avenue y Dewey Drive hasta que lo remolcaron al depósito. Los trabajadores no dejaban de notar un hedor nauseabundo que se hacía más fuerte con cada día, y no tenían idea de lo que estaba por destaparse. Celeste había desaparecido con apenas 13 años, y durante más de un año su familia la buscó con desesperación, aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida. Certainly had some of them because the police did say that she had this tattoo, which is very interesting, something we found out, but she had a tattoo on her right index finger that said the letters SHHH ... El proceso de identificación reveló detalles escalofriantes que alimentarían semanas de especulación y teorías en Internet. Su identidad se confirmó, en parte, gracias a un tatuaje distintivo en su dedo índice derecho, un discreto shh que acabaría siendo mucho más importante de lo que nadie imaginaba. Cuando las fotos comenzaron a circular online, los detectives digitales hicieron un hallazgo aterrador. David tenía el mismo tatuaje en el mismo lugar de su mano. No era un diseño cualquiera, aunque celebridades como Rihanna o Lindsay Lohan lo habían popularizado, seguía siendo lo bastante inusual como para que la coincidencia encendiera todas las alarmas. Las redes explotaron con comparaciones lado a lado, exigiendo explicaciones inmediatas sobre la conexión entre ambos. TMZ fue el primero en destapar la bomba, mientras el productor Charles Latty Baudire explicó en el Banfield Show cómo ese detalle fue clave para identificar el cuerpo. La línea temporal hacía todo aún más perturbador. Celeste desapareció en abril de 2024, siendo apenas una adolescente. We also know that the car had been abandoned on that street in the Hollywood Hills for at least 3 days before it was impounded. We've also spoken to neighbors in that area who said that there were people who had walked by the car and had noticed a bad odor, and that they kind of thought it was either a dead animal somewhere, either under the car or near the car. Pero el avanzado estado de descomposición indicaba que su muerte ocurrió mucho más tarde, lo que abría una pregunta desgarradora. ¿Dónde estuvo durante esos meses? ¿Había permanecido con vida, escondida y aislada de su familia y de las autoridades que la buscaban desesperadamente? Y entonces llegó la revelación que heló la sangre de todos los que seguían el caso. La madre de Celeste contó a TMZ que, poco antes de desaparecer, su hija estaba saliendo con un novio mayor, un joven llamado David. Una declaración que no solo estremeció a la opinión pública, sino que transformó el caso en un auténtico huracán mediático. El hecho de que el verdadero nombre del cantante fuera David Anthony Burke parecía demasiado significativo como para pasarlo por alto. La reacción en Internet fue inmediata y brutal, esa furia que solo las redes sociales saben desatar. En cuestión de horas tras el anuncio de la identificación, hashtags como Justice for Celeste y David Tesla ya eran tendencia global, con millones de publicaciones diseccionando cada ángulo del caso.
Las comunidades de True Crime en Reddit, Twitter y TikTok comenzaron a armar líneas de tiempo, analizar fotos y conectar puntos que dibujaban un retrato cada vez más condenatorio. La cobertura mediática fue implacable. Desde NBC News hasta la BBC lanzaban titulares a gritos sobre el cuerpo descompuesto y la adolescente desaparecida. Incluso Al Jazeera y noticieros locales de Los Ángeles competían por responder la gran pregunta: ¿cómo el auto de una estrella en ascenso terminó siendo la tumba de una menor desaparecida? Lo más perturbador, sin embargo, fue el silencio absoluto de David. Mientras sus representantes insistían en que estaba cooperando con las autoridades, el artista que había construido su carrera expresando emociones a través de la música, de repente no tenía nada que decir. Sus redes sociales, antes llenas de actualizaciones de gira y mensajes a fans, quedaron en total oscuridad. La ironía era escalofriante. Alguien que había hecho millones cantando sobre el desamor y las relaciones, ahora callaba frente a la situación más grave de su vida. Y ese silencio fue devastador. Las consecuencias llegaron rápido. Marcas como Crocs y Hollister rompieron contratos y cancelaron colaboraciones de manera fulminante. El derrumbe había comenzado. Las marcas no solo rompieron contratos, también comenzaron a borrar todo el contenido promocional en el que aparecía el cantante. Incluso otros artistas decidieron marcar distancia. Kylie Uchis anunció que retiraba su colaboración de todas las plataformas de streaming. Y mientras la primera parte de esta historia cerraba, las preguntas eran cada vez más pesadas. ¿Cómo terminó una chica de 15 años muerta dentro del Tesla de una estrella en ascenso? ¿Qué tipo de relación unía a Celeste con un músico mucho mayor que ella? Y lo más perturbador, ¿cuántas personas del círculo de David sabían que algo andaba mal, pero optaron por callar? El hallazgo en aquel depósito de Hollywood fue solo el inicio. Lo que investigadores y detectives digitales descubrirían después destapó un patrón de conducta mucho más oscuro de lo que cualquiera había imaginado, con acusaciones de manipulación, presunto grooming y una red de cómplices que habrían ayudado a encubrir uno de los secretos más tenebrosos de la industria musical. Obviously, y'all have seen the current David situation. In this video, I just want to address some stuff. Now, a lot of people on Twitter are mad at me because in 2023, I tried to expose David for what he was doing at the time. And I just want to clear up that the stuff from 2023 was not about the Celeste girl that was obviously recently in the news. It's nothing to do with her. Mientras el shock inicial por el cuerpo de Celeste Rivas hallado en el Tesla se asentaba, Internet empezaba a dibujar una imagen más siniestra aún. Lo que al principio parecía una coincidencia trágica, pronto se transformó en un exposé digital, denuncias de manipulación, indicios de relaciones inapropiadas y un patrón de comportamiento inquietante que, según muchos, llevaba años oculto a plena vista. Las evidencias que surgieron no solo señalaban directamente a David, también sacaban a la luz a un supuesto círculo de encubridores que, según se alegaba, sabían de sus relaciones indebidas con menores y aún así eligieron guardar silencio. El primer gran quiebre vino de un lugar inesperado, una demo filtrada que circulaba en comunidades musicales underground desde diciembre de 2023. El tema, titulado Celeste Demo, contenía letras tan inquietantes que parecían casi proféticas, y eso desató un nuevo nivel de horror en el caso. Tras el macabro descubrimiento, la demo filtrada se volvió aún más escalofriante. En ella, David cantaba directamente sobre una chica llamada Celeste, con versos que ponían la piel de gallina. Oh, Celeste, la chica con mi nombre tatuado en el pecho. Escucho tu voz cada vez que respiro. Estoy obsesionado. El hecho de que esta grabación hubiera circulado meses antes de la desaparición de Celeste en abril de 2024 desató preguntas inmediatas. ¿Desde cuándo conocía David a la víctima? ¿Qué tipo de relación existía realmente entre ambos? Pero esa canción fue apenas la punta del iceberg. Los investigadores digitales comenzaron a desenterrar un archivo gigantesco en el rastro online del cantante, y lo que hallaron resultó estremecedor. Pruebas de una relación que parecía haberse tejido durante años. Capturas de pantalla del servidor de Discord de David con fecha de 2022 mostraban conversaciones entre él y una usuaria llamada Celeste. Los intercambios tenían un tono abiertamente coqueto e inapropiado dada la edad de la menor. En una de las más comprometedoras, la joven escribió:
Hi E. David Bart, a lo que David respondió dándole atención y ánimo. La línea temporal que surgía de estos registros era profundamente inquietante. Si eran auténticos, demostraban que David hablaba con Celeste cuando ella tenía apenas 11 o 12 años, mientras él ya rondaba los 17 o 18. I have from 2023 was nothing to do with Celeste. These were other girls, underage girls, that had claimed David had messaged them or had, relationships with them or, doing inappropriate things with them. And I want people to know that in 2023, I did try and bring the situation to light. And a lot of people remember, I was having a lot of for it. It got so bad that David's legal team had got in contact with me to remove everything. I've attached an email here that I received from his team in 2023. El desequilibrio de poder era evidente. Una estrella emergente con millones de seguidores interactuando con una niña que lo idolatraba. Lo peor es que no se trataba de incidentes aislados, sino de un patrón continuo de comunicación que se extendió durante años. La naturaleza perturbadora de estos vínculos quedó plasmada en una publicación viral de un usuario que aseguraba haber intentado exponer a David desde 2023, un clip que rápidamente recorrió toda la red. Y con esa revelación, se abrió la compuerta. Otras presuntas víctimas y denunciantes comenzaron a salir a la luz, marcando un nuevo capítulo sombrío en la caída del artista. Múltiples usuarios en Twitter y Reddit comenzaron a compartir sus experiencias y pruebas sobre el presunto patrón de conductas inapropiadas de David con fans menores de edad. Capturas de pantalla, mensajes directos y testimonios de testigos dibujaban un retrato inquietante. Un joven artista que, aprovechando su creciente fama, habría manipulado y preparado a chicas muy jóvenes, con Celeste como una de las posibles víctimas, pero no la única. Las pruebas no se limitaron a lo digital. También aparecieron fotografías que mostraban a David y Celeste juntos en persona, lo que parecía confirmar que su relación había superado lo virtual. Una de las imágenes más reveladoras lo captaba cerca de la casa familiar de Celeste en Lake Elsinore, apenas días antes de su desaparición en abril de 2024. La cercanía no parecía casualidad. Todo apuntaba a un nivel de planificación e intencionalidad que hacía la historia aún más siniestra. Dude, these people are talking to a known underage, dating a fucking adult, brother. These people are talking to a underage person knowingly that they're underage. Like, knowing that they're dating a adult. This is weird. What is wrong with it, bro? And you're gonna say, dude, don't blame these guys. Bro, I was not business always about this. You can always blame people that don't around because, bro, they're part of the problem, man. Lo más devastador, sin embargo, vino del propio entorno de la víctima. Matt Rivas, quien se identificó como hermano de Celeste, salió a hablar con desgarradores detalles sobre la relación de David con su hermana. En conversaciones filtradas con usuarios de Reddit, Matt confesó que había intentado denunciar a David a la policía ya en abril de 2024, justo cuando Celeste desapareció. Según él, entregó pruebas al departamento de policía de Lake Elsinore que apuntaban a una relación indebida entre David y la menor, pero le respondieron que no había suficiente evidencia para actuar. Esa revelación fue, quizás, la más desgarradora de todo el caso. Un hermano que había reconocido el peligro en el que estaba su hermana, que buscó ayuda por los canales correctos, y que fue ignorado por unas autoridades que parecían no haber tomado la amenaza con la seriedad que merecía. Un fallo que ahora pesa como una tragedia irreparable. El relato de Matt dejaba una conclusión desgarradora. Si la policía hubiera actuado con firmeza cuando él presentó la denuncia, Celeste podría seguir viva hoy. Las declaraciones de la familia también aportaron un contexto doloroso sobre el estado mental de la adolescente en sus últimos meses. Según contó su madre en varias entrevistas, Celeste estaba completamente obsesionada con su novio mayor, David, convencida de que mantenía una relación romántica real. La manipulación parecía haber sido total. La menor creía que lo que vivía era normal y consensuado, cuando en realidad no tenía edad legal para consentir nada semejante. El patrón revelado era un manual de grooming. David, según las acusaciones, se valió de su fama e influencia para aislarla de su entorno, convenciéndola de que su vínculo era especial y debía mantenerse en secreto. Poco a poco le ofreció apoyo emocional en momentos vulnerables, hasta llevar la relación a un nivel en el que Celeste terminó siendo dependiente de él, psicológica y emocionalmente. Lo más perturbador era que cada vez quedaba más claro que David no actuaba solo.
Varias fuentes señalaban a su círculo cercano, amigos, familiares y colaboradores, como cómplices silenciosos. Algunos habrían facilitado su conducta inapropiada, mientras que otros simplemente miraron hacia otro lado. Entre ellos, moderadores de su servidor de Discord, acusados de borrar pruebas de conversaciones comprometedoras, y amigos o colegas que presenciaron comportamientos alarmantes sin reportarlos jamás. La magnitud del encubrimiento estalló cuando otros creadores de contenido comenzaron a hablar públicamente, confirmando sospechas y exponiendo más piezas del rompecabezas. Las consecuencias profesionales no tardaron en llegar. Apenas unos días después de confirmarse la identidad de Celeste, las grandes marcas comenzaron a romper lazos con David, borrándolo de campañas y contratos como si nunca hubiera existido. Su carrera se desplomaba a la misma velocidad con la que había subido. Lo más revelador fue que incluso el propio equipo de David comenzó a tomar distancia. Aunque sus representantes seguían repitiendo comunicados sobre su cooperación con las autoridades, lo que brillaba por su ausencia era la defensa feroz que normalmente rodea a un artista de alto nivel cuando enfrenta acusaciones graves. Ese silencio hablaba por sí solo. Hasta los más cercanos parecían incapaces de justificar lo que estaba saliendo a la luz. Claro, todavía había quienes lo defendían. Sus partidarios señalaban que D4B se encontraba de gira en Chicago y Minneapolis en los días previos y posteriores a que el Tesla fuera incautado, lo que haría difícil situarlo en Los Ángeles en el momento exacto del hallazgo. Pero por encima de toda especulación, quedaba un hecho brutal e innegable. Una chica de 15 años estaba muerta, y había pruebas de que su muerte pudo haberse evitado si más personas hubieran hablado cuando detectaron comportamientos alarmantes. Mientras las redes sociales estallaban con memes sobre su futura vida en prisión y los fanáticos del true crime debatían sobre cómo sería su caída tras las rejas, la realidad era infinitamente más peligrosa de lo que cualquiera imaginaba. Si se presentaban cargos formales y David era declarado culpable, lo que le esperaba estaba a años luz del lujo y la fama que había disfrutado en Los Ángeles durante los últimos 3 años. El proceso empezaría en el Metropolitan Detention Center del LAPD. I'm gonna say this right now. He didn't kill anybody, bro. He didn't kill anybody. There's no way. There's no way he's been on tour. He didn't kill anybody. He's been on tour. He literally performed yesterday. Bro, do you see the videos that he makes? There's no way he's killing somebody. O en cárceles del condado mientras aguardaba su audiencia. Y ser celebridad no garantizaba privilegios ni comodidad alguna. El sistema penitenciario del condado de Los Ángeles, con instalaciones como Men's Central Jail y Twin Towers, es conocido como uno de los más violentos y sobrepoblados de todo Estados Unidos. Un mundo brutal y despiadado que podría convertirse en el nuevo escenario de David. En 2024, inspectores federales denunciaron violaciones graves de derechos básicos en las cárceles de Los Ángeles. Tuberías rotas, hacinamiento extremo y violencia de pandillas sin control. Incluso en detención previa al juicio, los reclusos de alto perfil corren serios riesgos. Los guardias suelen poner a las celebridades en custodia protectora, aisladas de la población general. Pero ese aislamiento puede ser una tortura psicológica. Un informe del Vera Institute 2023 reveló que quienes permanecen en custodia protectora pasan hasta 23 horas al día en confinamiento solitario, lo que provoca depresión, ansiedad e incluso autolesiones. Para un joven de 20 años acostumbrado a llenar estadios, la transición sería brutal. Si la investigación del LAPD concluye con cargos formales, David sería trasladado al Twin Towers Correctional Facility durante el juicio. Este centro tiene fama de albergar a internos con problemas de salud mental, pandilleros y presos que requieren protección especial. Figuras como Suge Knight u O.J. Simpson pasaron por cárceles del condado angelino y, a pesar de las medidas de seguridad, enfrentaron amenazas y agresiones. Y si la condena llegara, el panorama sería aún más aterrador. El sistema penitenciario de California está dominado por la política racial y de pandillas. El CDCR, California Department of Corrections and Rehabilitation, separa a los reclusos por etnias para evitar motines, pero la cultura de lealtades
es inevitable. Los internos blancos suelen alinearse con la Aryan Brotherhood, los latinos con la Mexican Mafia o los sureños, y los afroamericanos con facciones ligadas a Bloods, Crips u organizaciones carcelarias específicas. Para un joven, sin pandilla y con la fama de celebridad vulnerable como David, este escenario sería una pesadilla. Los comentarios en internet burlándose de su voz suave y sus canciones melancólicas no son solo memes, reflejan una realidad cruel. En prisión, los internos no violentos, sin respaldo de gang, jóvenes y conocidos, son a menudo los primeros en ser atacados. Y ahora, con cargos inminentes y el reloj corriendo, el futuro de David parece más oscuro que nunca. El hecho de que la presunta víctima tuviera solo 15 años convierte el caso en algo todavía más grave. En la cultura carcelaria, los crímenes contra menores son considerados lo más bajo. Quienes caen por esos cargos suelen ser atacados, extorsionados o incluso asesinados si son enviados a población general. Y ni la custodia protectora garantiza seguridad absoluta. En prisión, los internos pueden sobornar a guardias, manipular traslados o emboscar durante los movimientos, y tratándose de un caso con cobertura mediática mundial, donde cada preso sabría su nombre y los cargos que lo rodean, el riesgo de David sería multiplicado al máximo. Al cierre de septiembre de 2025, el LAPD aún no lo había acusado formalmente de homicidio. La investigación seguía abierta, enfocada en los registros GPS del Tesla, las llaves electrónicas y las cámaras de seguridad del área donde el auto fue abandonado. Los detectives incautaron ordenadores y discos duros de una propiedad vinculada a él en Doheny Place, los cuales estarían siendo analizados en busca de conexiones con Celeste, según reveló TMZ. Pero aunque no había cargos, la especulación sobre su futuro en prisión ya superaba a la investigación misma. Y gran parte de esa narrativa provenía de su propio arte. En Romantic Homicide, canta sobre matar a una amante llamada Celeste y vivir con ese recuerdo, letras que ahora muchos interpretan como confesiones, convirtiéndolas en bandas sonoras de memes con celdas y fotos de fichaje. These people are talking to a known underage dating a adult, brother. These people are talking to a underage person knowingly that they're underage, like knowing that they're dating a. La demo inédita Celeste solo avivó esa creencia, con versos sobre devoción eterna y tatuajes que reflejaban demasiado bien sus vínculos reales. La obsesión de Internet por imaginarlo tras las rejas es parte de un patrón cultural. Las celebridades acusadas de crímenes atroces se convierten en espectáculo satírico, antes incluso de tener sentencia. Desde R. Kelly hasta Tekashi 69, el morbo de verlos en prisión termina siendo entretenimiento masivo. Pero la realidad está lejos de ser un chiste. Las cárceles de California son de las más violentas del país. En 2022, el CDCR registró más de 6,000 agresiones, incluidas 2,000 con armas. Si David fuera condenado por homicidio o incluso como cómplice, podría enfrentar décadas tras las rejas estatales. Y para alguien como él, ese sería un destino aterrador. La edad de David, apenas 20 años, lo coloca en su punto más vulnerable dentro del sistema. Para muchos, el paralelo es inevitable. El rapero YNW Melly, acusado de doble homicidio a los 19, ha pasado años en cárceles de Florida esperando juicio, enfrentando amenazas diarias, aislamiento y un deterioro mental brutal. Observadores advierten que, si llegan los cargos, el futuro de David podría ser un espejo de esa pesadilla, un ciclo interminable de audiencias aplazadas, encierro y mera supervivencia. Las consecuencias culturales ya son palpables. Sus números en streaming cayeron en picada. Spotify y Apple Music lo borraron de sus playlists más importantes. Recintos cancelaron sus conciertos y las marcas lo eliminaron de campañas en menos de 2 semanas tras confirmarse la identidad de Celeste. Su carrera se está desmoronando en tiempo real. Aún así, algunos fans lo siguen defendiendo. Alegan que él estaba de gira cuando el Tesla fue abandonado, que cualquiera pudo usar el coche sin su conocimiento y que sus letras no deberían tomarse como pruebas. Para ellos, lo que está ocurriendo es un juicio por Internet. Citan otros casos como NBA Youngboy o Tory Lanez, donde la especulación mediática llegó antes que los veredictos. Pero aquí la diferencia es imposible de ignorar: la edad de la víctima y los detalles atroces de su muerte.
Una chica de 15 años, desmembrada y abandonada en un coche ligado a su nombre. Eso no es un escándalo pasajero. Culpable o no en tribunales, la marca de depredador ya lo persigue para siempre. Los memes sobre su celda pueden exagerar, pero reflejan una verdad inquietante. David ya no es visto como un artista prometedor, sino como alguien al borde del futuro más oscuro imaginable. El caso del LAPD sigue abierto. Faltan resultados toxicológicos. Los análisis digitales continúan y aún no hay cargos. Pero en la Corte de la Opinión Pública, el veredicto ya fue dictado. Para muchos, la pregunta no es si David acabará en prisión, sino cuándo. Si te impactó este video, deja tu like, comenta lo que piensas y suscríbete para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo.